Muy bien, pues saludos a todos y reitero como Josep María mis agradecimientos a haber sido invitado en este memorial, que además es como una segunda ocasión, porque ya tuvimos una primera ocasión que disfrutamos presencialmente en Inés de Lleida y ahora en esta segunda, pues me quité la mascarilla. En esta segunda ocasión ah, podremos hablar con un poco más de tiempo y, bueno, y podemos ir comentando diferentes aspectos de cómo todo ha ido evolucionando. En mi caso, al haber estado tantos años vinculado a Alberto, tenía ganas de hacer una presentación más personal y compartir un poco esos momentos y espero que esto os agrade. He preparado la presentación como un pequeño objetivo que se va abriendo un poco, ¿no? De Alberto García Fojeda. La primera duda, como veis, es este Fojeda, ¿no? ¿Cómo lo escribimos con G? ¿Lo escribimos con J? Ni él mismo lo sabía. De hecho, muchas veces le preguntaba si era Alberto García Fojeda o Fojeda y no tenía una respuesta. Hay artículos publicados con J, con G. Yo miraba la página del memorial a ver cómo lo habían puesto y también dudé en mi tesis y bueno, al final lo escribo como con un interrogante. ¿Vale? Si fuera en programación hay una manera un poco más técnica de decir que es G o J, pero es este tipo de persona que luego te llega, ¿no? Porque tiene una especie de cariño que al final es que hasta su nombre no le importaba, ¿no? Lo que le importaba era un poco la gente alrededor y los proyectos y las ideas y creo que esto lo refleja bastante. Han pasado muchos años, he estado haciendo un esfuerzo por recuperar todas las ideas, documentos y poder transmitir todo lo que pasó en esta época. Concretamente, mi vinculación fue especialmente desde el año 96 hasta el año 2002. En esa época, especialmente, estuve becado en el Laboratorio de Biomecánica durante 2 años, del 99 al 2000. Pero tal y como os estaba comentando, ya en el 96 comencé a colaborar con él y luego tuve otras colaboraciones. Del 2002 al 2004 comencé una tesis doctoral también en tecnología, pero más vinculada a deporte y sociedad. Tuve la suerte de conocer a Fidel Molina, creé una página web que se llamaba deporteyciencia.com y estuve trabajando muchísimo. Los que me conocéis de esa época, estaba todo el día con el deporte y ciencia y mi idea era analizar la comunidad del deporte en ese momento, pero de algún modo la tesis no avanzaba porque quería analizar a los usuarios y los usuarios tal vez no eran tan activos como los de hoy en día. Total que lo abandoné y en 2004 empecé la tesis doctoral que luego acabó siendo el proyecto ChronoJam y esta sí que fue con Alberto otra vez. Por tanto, son bastantes periodos hasta el final del 2006, que es cuando Alberto nos dejó. En esa época yo tampoco estaba muy continuamente con él, porque yo estaba ya en la Facultad Blanquerna desde hacía unos 4 o 5 años, pero sí que nos veíamos por la tesis. Por tanto, lo que iré contando es sobre todo del año 96 hasta el año 2002 y espero que os llegue, os guste y los que habéis conocido a la persona os sirva. Los que no hayáis conocido a Alberto, creo que vais a ver un poco de su espíritu en mis palabras y además vais a entender un poco la situación de la biomecánica en nuestro país en ese momento por las diferentes anécdotas que iré comentando. Bien, me gustaría en primer lugar hablar de la biomecánica deportiva. Es un problema porque para muchas personas, para muchos estudiosos, la biomecánica es una física aplicada a seres vivos. Y si concretamos a seres humanos, y si concretamos al deporte y de ahí al rendimiento deportivo, especialmente en esos primeros años de biomecánica deportiva, hoy en día hay mucha más salud, pero en ese momento rendimiento deportivo se le llevaba todo en cuanto a la física. También había y hay la corriente de la anatomía funcional, que es bastante distinta, la verdad. Y luego también existe la parte de la tecnología, evidentemente para obtener los datos, sobre todo en la parte física, pero también en la funcional, hay una tecnología y el profesor de biomecánica deportiva tiene que decidirse por una de las tres ramas o hacer una mezcla. Las mezclas que se ofrecen en fisioterapia y en ciencias del deporte suelen ser bastante diferentes. Quería hacer esta entrada para que sepáis que Alberto se centró más en la parte de la física del rendimiento deportivo, que en mi opinión es bastante más complicada de entender y explicar, y eso es lo que iré comentando a continuación. ¿Qué instrumentación tenía Alberto? Tenía plataformas de fuerzas, de hecho, estas plataformas todavía existen,
En esa época estaban enterradas en el pabellón deportivo, ese gran pabellón deportivo de Línez de Lleida, si no lo habéis visto, es precioso porque es muy alargado. Pues justo en una entrada, ahí había las plataformas y estaba bien, porque también era como un pequeño laboratorio, pero dentro del pabellón. Alberto fue muy pionero con Kwon 3D, el programa que creó Yong Ho Kwon. A Alberto le llamaba el chino. De hecho, nunca fue chino, era de Corea. Y la historia de Yong Ho Kwon es bastante divertida, porque Yong Ho Kwon era un futbolista muy malo. Pero era tan malo que diseñó un software para valorarse para ser mejor. Él era astrónomo, por tanto su software tenía mucha calidad de la medida, mucha precisión, y con los años fue mejorando y mejorando ese software que fue usado por mucha gente y dejando el fútbol, que fue una muy buena idea. Kwon, de las primeras personas a quien conoció fue Alberto, y los primeros que consiguió instalar el sistema y tenerlo funcionando fue Alberto, que consiguió una tarjeta gráfica muy cara para la época, la consiguió con una beca vinculada al INEF de Lleida, esto fue anterior a que yo lo conociese, y de algún modo tenía un sistema ya muy potente allá funcionando. Además tenía vídeo, trabajaba mucho en vídeo, evidentemente, que va ligado al Kwon 3D, que de hecho no lo he explicado, pero Kwon 3D es un entorno para análisis tridimensional, como pueden ser otros que igual hoy en día son más conocidos, como el BTS, por ejemplo. Él trabajaba mucho con vídeo y tenía una cámara de cine que la utilizábamos muy poco, iba a muy alta velocidad, pero era muy cara. Un vídeo Panasonic, los que os acordáis de la diferencia entre frames y fotogramas, entre fotogramas y campos, sabéis que ahora no es tan importante, aunque todavía existe el entrelazado y desentrelazado, pero en la época era muy relevante que un campo era la unión de dos campos era la representación que ofrecían un fotograma. El primer campo era un momento temporal y el segundo campo era un momento siguiente. El fotograma era la unión de los dos. La gracia de los campos es que el primer campo mostraba las filas impares de una imagen y el segundo campo mostraba las filas pares. En el siguiente fotograma sucedía lo mismo. Esto permitía que separando filas impares y pares en estos campos que constituían fotogramas, se podía tener más imágenes por segundo, sacrificando ligeramente la calidad. El problema que tenía esto, que lo habréis visto la mayoría de los que estáis escuchando, es que cuando hacías pausa en un vídeo tradicional, por ejemplo un VHS, ese vídeo bailaba. Esa imagen nunca era una imagen quieta perfecta. Y bailaba porque en la pausa se estaban mostrando las filas impares de un momento temporal con las filas pares del momento temporal siguiente. Y eso era un problema muy importante que dificultaba el análisis. En cambio, en los vídeos Panasonic de la época, lo que conseguían es que la pausa no la hacía de un fotograma, sino que la hacía de un frame, de un campo. Y al hacer la pausa de ese campo, podías analizar mucho mejor. En definitiva, perdonar todo esto rollazo, pero os quería explicar que tenía un vídeo que tenía una calidad que era mucho mejor que los de la época, los convencionales que tenían la mayoría de personas, y que te permitía estas pausas, que ahora parece una cosa muy absurda porque lo hacemos con el móvil, pero en la época tener una pausa que no bailase era algo que la gente no tenía en su casa. Pero aparte de la cámara de cine y el vídeo Panasonic, tenía un vídeo convencional con el que grababa. Y con eso vendrá una anécdota que explicaré a posteriori. Además de estos tres sistemas de vídeo, tenía un objeto control. Hoy en día sabéis que un objeto control es un palo que tiene una serie de sensores que van activos, en que emiten unas señales a unas frecuencias cambiantes y que son detectadas por un software para la calibración de un espacio de una forma muy rápida. Todo eso no existía en aquel momento. Entonces Alberto lo que tenía era un cubo estático de 2 por 2 por 2 metros, un cubo muy grande que se llevaba a las competiciones para poder hacer las filmaciones. Y además, Alberto también trabajaba en electromiografía. El problema es que en el laboratorio teníamos tantos instrumentos, había tanto material y todo estaba encendido, que había muchas interferencias, había mucho ruido, y la electromiografía de la época no tenía las calibraciones ni limpieza de señal que hay hoy en día. Y por tanto, había mucho ruido y la señal no era usable. Por otro lado, en su tesis doctoral sí que usó electromiografía y el resto de técnicas que he mostrado, pero porque lo utilizó en un ambiente distinto, más controlado y con menos instrumentos.
Bien, aquí no había nada de sistemas móviles, no había móviles, y si alguno tenía algún móvil tampoco podía hablar con nadie por móvil porque estaría prácticamente solo. Lo más cercano a un móvil era un Psion Organizer 2, que era donde se montaba el Ergonomic Bosco System. Originalmente incluso en un Psion Organizer 1 que yo ya no lo conocí. Bien, con estos problemas te suceden cosas, y ahora sí que os quería contar la anécdota de los gimnastas olímpicos, porque además esta anécdota era algo que solo sabíamos a Alberto, bueno, y Juan Carlos Valios, que también estuvo en el laboratorio antes que yo, y yo mismo, eran los únicos que sabíamos esto. Y es que resulta que conseguimos unos permisos para poder ir a filmar en el CAR de Sant Cugat. En esa época estaba Michel Marina, allá, que estaba entrenando a los gimnastas olímpicos, que estaban muy cerca de la competición, y que les pedíamos hacer una prueba de molino en caballo con arcos durante 1 minuto, cosa que era fatigante y que era bastante poco recomendado en ese momento, previo a la competición, pero se hizo. Y para hacerlo se colocó una cámara cenital arriba del CAR, que costó muchísimo tiempo, y se filmó el objeto control, el cubo que os comentaba. No, ese día creo que llevábamos una estrella, que era un poco más pequeña, y se analizaron, se filmaron los deportistas. Cuando habían pasado 3 deportistas, uno de ellos era, bueno, varios eran, 2 eran de los mejores del mundo, pero ya había pasado uno de ellos. Después de pasar el tercer deportista, Alberto recuerdo que me dijo, estamos filmando Barrio Sésamo. Y esta frase no la olvidaré nunca, porque estábamos haciendo experimentos en muchas ocasiones y no estás acostumbrado a estar haciendo una prueba y que el responsable te diga que estamos filmando Barrio Sésamo. Lo que significaba es que, claro, teníamos los medios que teníamos. Entonces el vídeo bueno, el Panasonic, estaba instalado en el laboratorio, conectado a un montón de cables, y quitarlo era un problema. Total que al final Alberto había dicho, nos llevamos el vídeo convencional porque tampoco hace falta llevarnos el bueno. Eso es lo que dijo. Y cuando llegó allá y habíamos calibrado, habíamos hecho todo y habíamos filmado 3 deportistas que evidentemente no iban a repetir, entonces Alberto dijo, estamos filmando Barrio Sésamo, y se refería a que con un vídeo convencional tú tienes una serie de canales y algunos de los canales es la señal de televisión. Y un canal era el canal de la cámara de vídeo con la que filmábamos. Si hubiéramos traído el vídeo bueno, el Panasonic, no hay esos canales de televisión y hubiéramos obtenido la señal directamente de la cámara. Total, lo que sucedió es que en lugar de estar filmando lo que veíamos en la cámara, lo que estábamos filmando en ese vídeo convencional era Barrio Sésamo, decía él, era cualquier canal, cualquier ruido que hicieran en televisión en ese momento, con lo cual, después de obtener los permisos para filmar a los mejores deportistas olímpicos, habíamos estado grabando nubes, niebla, ruido en general, y todo aquí era un desastre. Entonces, Alberto dijo, vamos a volver a filmar el objeto control, cosa que nos extrañó bastante. Y al final sí que salvamos los últimos 3 deportistas. Y cuando hablamos con Michel Marina, que somos amigos y que ahora estaba por aquí, estuvimos mintiéndole durante algunos años. Le dijimos, sí, ahora vamos a sacar un artículo que va a ser sobre 3 de los deportistas y le vamos a llamar primeras aproximaciones. Y después saldrá otro artículo que va a incluir a los 6. Y Michel tenía mucha prisa por los 6. Y bueno, pues cuando Alberto murió, un día le fui a Michel y le dije, es que estuvimos grabando Barrio Sésamo y nunca pudimos grabar a los otros 3. Entonces creo que este tipo de situaciones de las que aprendes y está bien recordarlas, nos ha pasado a todos. De hecho, no voy a decir ahora que, por ejemplo, Sergi Matas, con toda la ilusión, consiguió unos permisos para hacer unos análisis y con ChronoJam a unos futbolistas de muy alto nivel y tuvo un problema similar. Y digo Sergi Matas porque le tengo mucho cariño y tal y como digo él, puedo hablar de muchas personas que han pasado por lo mismo, pero al final es un reflejo de la pasión de ir a filmar, de ir a trabajar y los medios que uno tiene en aquel momento. En contraposición, años más tarde, pude estar 4 meses en Taiwán en un laboratorio y allí había un físico y un informático. En Taiwán es una sociedad en que los ingenieros son siempre bien vistos. Los ingenieros informáticos hoy en día están mejor considerados y la programación ha subido un poco de apreciación en la sociedad. Pero no era así en el año 94, 96, 99, 2000, cuando estaba con Alberto. Entonces, la comparativa de ver un laboratorio funcionando con un informático y un físico allí fijos es diferente de los medios que encontramos normalmente. En el caso de ChronoJam, tener tanto a Josep María como Xavi Baduyés, que están allá siempre aportando y que tienen este perfil, es una cosa muy enriquecedora y que recomiendo encarecidamente a los distintos laboratorios.
que pretenden no tener los problemas por los que todos vamos pasando. Bien, me gustaría hablar ahora de Alberto como docente. No sé cuántos alumnos del INEF de Lleida están viendo esta charla o lo van a ver en un futuro. A lo mejor muchos de ellos no tuvieron a Alberto y van a poder pensar de algún modo, cómo han sido sus profesores. Y creo que esta equivalencia les puede servir. Y por otro lado, los que han tenido a Alberto aún les va a gustar más. A mí, una cosa que me impactó mucho y que lo he puesto aquí en rojo, es que Alberto ponía notas individuales en los trabajos grupales. Alberto lo que hacía era que cuando se entregaba un trabajo, convocaba al equipo o al grupo de alumnos y estos estaban en el laboratorio. Y entonces Alberto les preguntaba, bueno, ¿quién ha estado haciendo las pizzas? ¿Quién ha estado mirando la documentación? ¿Quién ha estado analizando datos? ¿Y quién ha escrito el trabajo? ¿Y cómo habéis...? Y de algún modo cada alumno iba diciendo lo que había hecho, iba demostrando sus conocimientos y él públicamente le decía, pues yo creo que tú te mereces un 7, yo creo que tú te mereces un 5 y tú te mereces un 9. Y esto era una cosa acordada, pactada y era así. Yo como profesor he trabajado con otros profesores en la Facultad Blanquerna y corregimos los trabajos grupales y esta aproximación la he podido hacer en muy pocos casos. Solo cuando de algún modo era muy claro que algún alumno había hecho mucho más que los demás o mucho menos. Pero me gustaría haber podido hacer este modelo y no descarto en un futuro hacerlo. Realmente me gustó mucho y la anécdota mejor fue el día en que yo estaba ahí trabajando porque ya estaba en el laboratorio vinculado, estaba haciendo un programa que se llamaba Digit, del que hablaré a posteriori, y estaban mis compañeros de clase que habían ido a hacer la charla sobre el trabajo en cuestión. El trabajo era sobre el salto mortal y las referencias bibliográficas del trabajo estaban cargadas de documentos en inglés. En esa época la bibliografía no era algo tan utilizado en la universidad como lo es hoy en día. Y las personas los alumnos que de algún modo se enriquecían sus trabajos con bibliografía, eran de un perfil más académico, más estudioso, pero también había algunos que mentían con ello. Total, que había muchísima bibliografía en inglés sobre el salto mortal y Alberto les preguntó a los alumnos, mis compañeros de clase al lado mío, les preguntó cómo se llama salto mortal en inglés. Y ninguno de ellos lo sabía. Era un grupo de unos 6 alumnos que habían hecho un trabajo sobre el salto mortal, excelente trabajo, con mucha bibliografía en inglés. Nadie sabía lo que era el salto, cómo se llamaba salto mortal en inglés y se llamaba somersault. Entonces Alberto les dijo, lo que decía él, me cago en la leche puta o algo así. Él utilizaba esta expresión. Evidentemente son expresiones, ahora no se puede juzgar a nadie por expresiones del pasado, porque cada uno ha utilizado las expresiones que eran comunes en la sociedad en su momento, y en su momento tampoco a la gente iba diciendo me cago en la leche puta por la calle, pero sí que la gente a lo mejor era un poco más basta que hoy en día. Y dijo esto y les dijo, ya podéis ir a la biblioteca, ya podéis estudiar esto sobre el somersault, ya podéis quitar de la bibliografía todos estos apartados y reconstruirlo, rehacer el trabajo. Y de algún modo los alumnos salieron del laboratorio diciendo qué pillada nos ha metido, porque hay mucha bibliografía de somersault, pero no sabían que el somersault era el salto mortal. Bien, dicho esto, en grupo pequeño Alberto era muy bueno. Era un crack y tú lo veías ahí en el laboratorio y era muy querido, era apreciado y si suspendía a alguien, lo entendía. Por otro lado, en grupo grande Alberto tenía serias dificultades, como casi todos los profesores de biomecánica de los que yo he oído hablar. Incluso yo he sido profesor de biomecánica algunos años y algunos años me he visto bien como docente y otros años piensas, estoy haciendo bien mi trabajo, porque la dificultad es fuerte. Las dificultades de Alberto las pasamos todos. Aquí, por ejemplo, os he puesto un ejemplo de dificultad de la página de Quen 3D. No sé si voy a poder abrir este clic, pero si no... a ver, perdonad, que ahora lo estoy abriendo en otra página, pero lo voy a conseguir mover de algún modo a la otra pantalla. Un segundo. Lo voy a mover a la otra pantalla de algún modo. No lo estoy consiguiendo. Sí, no. Ahí, ya está. Ya lo he conseguido, disculpad. Este es un ejemplo educativo, didáctico, de la Joint.org en la página web didáctica educativa de Yong-Ho Kwon, explicando lo que hay que explicar en biomecánica. Y claro, tú a los alumnos les intentas mostrar estas fórmulas, les intentas explicar estos esquemas
y tienes que pensar que la base del alumnado es baja y la base del profesor a veces tampoco es la que debería de ser. Entonces, el profesor puede mentir y explicar otras cosas o obviar información importante o enfrentarse a un reto complicado. Entonces, este ejemplo sirve un poco para ilustrar, a ver si ahora consigo, disculpad que me va muy lento el ratón, este ejemplo aquí. Bien, ahora sí, espero. Sí, sí. No, no lo estoy consiguiendo. Ahora, este ejemplo sirve un poco para explicar que a veces en la universidad tendemos a hacer grupos pequeños para las prácticas. Y es algo muy bueno, pero hay clases teóricas con 80, con 100, con 120 alumnos, que algunas son muy difíciles. Y al ser una clase muy difícil como las que él daba o como las que se dan en biomecánica, el grupo debería ser menor. Claro, ¿quién decide que unas materias necesitan un grupo menor y otras materias no lo necesitan? Es difícil. Es difícil encontrar una persona que te diga cuál es la dificultad relativa para el alumno de cada contenido. Claro, la solución ideal sería que los grupos siempre fuesen más pequeños, que son lo que Alberto y la mayoría de profesores de biomecánica han sido siempre buenos. Dicho esto, han pasado los años y algunas personas que también valoro mucho, como Xavi Aguado, han conseguido algunos retos, como por ejemplo él lo que hace es que cuelga todos los materiales previamente y los alumnos los miran previamente, es un poco se anticipó al COVID, y los cuelga y facilita que los alumnos vayan estudiándolos mucho con el teléfono móvil. Y al final, gente como Xavi ha conseguido que la biomecánica sea muy bien valorada por sus alumnos, incluso con grupos grandes. Pero esto es más fácil hoy en día que en la época de Alberto. Igualmente, no es fácil en absoluto. Bien, dicho esto, además, Alberto era muy luchador. Sería como un Labordeta, no sé si os acordáis del político de Aragón, en que de algún modo una vez envió a la mierda a todo el público allá en el Congreso o a todos sus colegas. Y de algún modo Alberto, cuando salía de alguna reunión de profesores, a veces salía lo que se llama un poco caliente, salía un poco enfadado, incluso con algunos de sus compañeros, incluso con algunos de los que tenía más cariño, más afecto y los que compartía muchas cosas con ellos, pero era muy idealista. Dicho esto, él quería hacer la asignatura más práctica y por ello me pidió que hiciese un programa que se llamó Digit y que comentaré posterior y por tanto su intención siempre fue de hacer una docencia más sencilla de entender, más aplicada, etc. Y quiero acabar estas diapositivas de Alberto como docente diciendo que yo lo tengo muy presente y todos los años que llevo como docente lo veo, lo noto y a veces cuando me discuto con algún alumno para alguna cosa tengo el carácter de Alberto ahí detrás y creo que es lo que me llena. Dicho esto, vamos a hablar un poco de la investigación y el laboratorio. Alberto era muy curioso porque él le hablaba al ordenador, era de los primeros que tenía el IBM Voice instalado, porque no escribía muy rápido o porque... Muy bien, pues saludos a todos y reitero como Josep María mis agradecimientos a haber sido invitado en este memorial, que además es como una segunda ocasión, porque ya tuvimos una primera ocasión que disfrutamos presencialmente en Inés de Lleida y ahora en esta segunda, pues me quité la mascarilla. En esta segunda ocasión podremos hablar con un poco más de tiempo y bueno, y podemos ir comentando diferentes aspectos de cómo todo ha ido evolucionando. En mi caso, al haber estado tantos años vinculado a Alberto, tenía ganas de hacer una presentación más personal y compartir un poco esos momentos y espero que esto os agrade. He preparado la presentación como un pequeño objetivo que se va abriendo un poco, ¿no? De Alberto García Fojeda. La primera duda, como veis, es este Fojeda, ¿no? ¿Cómo lo escribimos con G? Lo escribimos con J. Ni él mismo lo sabía. De hecho, muchas veces le preguntaba si era Alberto García Fojeda o Fojeda y no tenía una respuesta. Hay artículos publicados con J, con G. Yo miraba la página del memorial a ver cómo lo habían puesto y también dudé en mi tesis y bueno, al final lo escribo como con un interrogante. ¿Vale? Si fuera en programación hay una manera un poco más técnica de decir que es G o J, pero es este tipo de persona que luego te
te llega, ¿no? Porque tiene una especie de cariño que al final es que hasta su nombre no le importaba, ¿no? Lo que le importaba era un poco la gente alrededor y los proyectos y las ideas y creo que esto lo refleja bastante. Han pasado muchos años, he estado haciendo un esfuerzo por recuperar todas las ideas, documentos y poder transmitir todo lo que pasó en esta época. Concretamente, mi vinculación fue especialmente desde el año 96 hasta el año 2002. En esa época, especialmente, estuve becado en el Laboratorio de Biomecánica durante 2 años, del 99 al 2000. Pero tal y como os estaba comentando, ya en el 96 comencé a colaborar con él y luego tuve otras colaboraciones. Del 2002 al 2004 comencé una tesis doctoral también en tecnología, pero más vinculada a deporte y sociedad. Tuve la suerte de conocer a Fidel Molina, creé una página web que se llamaba deporteyciencia.com y estuve trabajando muchísimo. Los que me conocéis de esa época, estaba todo el día con el deporte y ciencia y mi idea era analizar la comunidad del deporte en ese momento, pero de algún modo la tesis no avanzaba porque quería analizar a los usuarios y los usuarios tal vez no eran tan activos como los de hoy en día. Total que lo abandoné y en el 2004 empecé la tesis doctoral que luego acabó siendo el proyecto ChronoJam y esta sí que fue con Alberto otra vez. Por tanto, son bastantes periodos hasta el final del 2006, que es cuando Alberto nos dejó. En esa época yo tampoco estaba muy continuamente con él porque yo estaba ya en la Facultad Blanquerna desde hacía unos 4 o 5 años, pero sí que nos veíamos por la tesis. Por tanto, lo que iré contando es sobre todo del año 96 hasta el año 2002 y espero que os llegue, os guste y los que habéis conocido a la persona os sirva. Los que no hayáis conocido a Alberto, creo que vais a ver un poco de su espíritu en mis palabras y además vais a entender un poco la situación de la biomecánica en nuestro país en ese momento por las diferentes anécdotas que iré comentando. Bien, me gustaría en primer lugar hablar de la biomecánica deportiva. Es un problema porque para muchas personas, para muchos estudiosos, la biomecánica es una física aplicada a seres vivos. Y si concretamos a seres humanos, y si concretamos al deporte y de ahí al rendimiento deportivo, especialmente en esos primeros años de biomecánica deportiva, hoy en día hay mucha más salud, pero en ese momento rendimiento deportivo se le llevaba todo en cuanto a la física. También había y hay la corriente de la anatomía funcional, que es bastante distinta, la verdad. Y luego también existe la parte de la tecnología, evidentemente para obtener los datos, sobre todo en la parte física, pero también en la funcional, hay una tecnología y el profesor de biomecánica deportiva tiene que decidirse por una de las 3 ramas o hacer una mezcla. Las mezclas que se ofrecen en fisioterapia y en ciencias del deporte suelen ser bastante diferentes. Quería hacer esta entrada para que sepáis que Alberto se centró más en la parte de la física del rendimiento deportivo, que en mi opinión es bastante más complicada de entender y explicar, y eso es lo que iré comentando a continuación. ¿Qué instrumentación tenía Alberto? Tenía plataformas de fuerzas. De hecho, estas plataformas todavía existen. En esa época estaban enterradas en el pabellón deportivo, ese gran pabellón deportivo de Línez de Lleida. Si no lo habéis visto, es precioso porque es muy alargado. Pues justo en una entrada, ahí había las plataformas y estaba bien, porque también era como un pequeño laboratorio, pero dentro del pabellón. Alberto fue muy pionero con Kwon 3D, el programa que creó Yong Ho Kwon. A Alberto le llamaba el chino. De hecho, nunca fue chino, era de Corea. Y la historia de Yong Ho Kwon es bastante divertida, porque Yong Ho Kwon era un futbolista muy malo. Pero era tan malo que diseñó un software para valorarse para ser mejor. Él era astrónomo, por tanto su software tenía mucha calidad de la medida, mucha precisión, y con los años fue mejorando y mejorando ese software que fue usado por mucha gente y dejando el fútbol, que fue una muy buena idea. Kwon, de las primeras personas a quien conoció fue Alberto, y los primeros que consiguió instalar el sistema y tenerlo funcionando fue Alberto, que consiguió una tarjeta gráfica muy cara para la época, la consiguió con una beca vinculada al INEF de Lleida, esto fue anterior a que yo lo conociese, y de algún modo tenía un sistema ya muy potente allá funcionando. Además tenía vídeo, trabajaba mucho en vídeo, evidentemente, que va ligado al Quant 3D, que de hecho no lo he explicado, pero Quant 3D es un entorno para análisis tridimensional, como pueden ser otros que igual hoy en día son más conocidos, como el BTS, por ejemplo. Él trabajaba mucho con vídeo y tenía una cámara de cine, que la utilizábamos muy poco,
iba a muy alta velocidad, pero era muy cara. Un vídeo Panasonic, los que os acordáis de la diferencia entre frames y fotogramas, perdón, entre fotogramas y campos, sabéis que ahora no es tan importante, aunque todavía existe el entrelazado y desentrelazado, pero en la época era muy relevante que un campo era la unión de dos campos era la representación que ofrecían un fotograma. El primer campo era un momento temporal y el segundo campo era un momento siguiente. El fotograma era la unión de los dos. La gracia de los campos es que el primer campo mostraba las filas impares de una imagen y el segundo campo mostraba las filas pares. En el siguiente fotograma sucedía lo mismo, lo mismo y lo mismo. Esto permitía que separando filas impares y pares en estos campos que constituían fotogramas, se podía tener más imágenes por segundo, sacrificando ligeramente la calidad. El problema que tenía esto, que lo habréis visto la mayoría de los que estáis escuchando, es que cuando hacías pausa en un vídeo tradicional, por ejemplo un VHS, ese vídeo bailaba. Esa imagen nunca era una imagen quieta perfecta. Y bailaba porque en la pausa se estaban mostrando las filas impares de un momento temporal con las filas pares del momento temporal siguiente. Y eso era un problema muy importante que dificultaba el análisis. En cambio, en los vídeos Panasonic de la época, lo que conseguían es que la pausa no la hacía de un fotograma, sino que la hacía de un frame, de un campo. Y al hacer la pausa de ese campo, podías analizar mucho mejor. En definitiva, perdonar todo esto rollazo, pero os quería explicar que tenía un vídeo que tenía una calidad que era mucho mejor que los de la época, los convencionales que tenía la mayoría de personas, y que te permitía estas pausas, que ahora parece una cosa muy absurda porque lo hacemos con el móvil, pero en la época tener una pausa que no bailase era algo que la gente no tenía en su casa. Pero aparte de la cámara de cine y el vídeo Panasonic, tenía un vídeo convencional con el que grababa. Y con eso vendrá una anécdota que explicaré a posteriori. Además de estos tres sistemas de vídeo, tenían objeto control. Hoy en día sabéis que un objeto control es un palo que tiene una serie de sensores que van activos, en que emiten unas señales a unas frecuencias cambiantes y que son detectadas por un software para la calibración de un espacio de una forma muy rápida. Todo eso no existía en aquel momento. Entonces Alberto lo que tenía era un cubo estático de 2 por 2 por 2 metros, un cubo muy grande que se llevaba a las competiciones para poder hacer las filmaciones. Y además, Alberto también trabajaba en electromiografía. El problema es que en el laboratorio teníamos tantos instrumentos, había tanto material y todo estaba encendido, que había muchas interferencias, había mucho ruido, y la electromiografía de la época no tenía las calibraciones ni limpieza de señal que hay hoy en día. Y por tanto, había mucho ruido y la señal no era usable. Por otro lado, en su tesis doctoral sí que usó electromiografía y el resto de técnicas que he mostrado, pero porque lo utilizó en un ambiente distinto, más controlado y con menos instrumentos. Bien, aquí no había nada de sistemas móviles, no había móviles, y si alguno tenía algún móvil tampoco podía hablar con nadie por móvil porque estaría prácticamente solo. Lo más cercano a un móvil era un Psion Organizer 2, que era donde se montaba el Goyan Bosco System. Originalmente incluso en un Psion Organizer 1 que yo ya no lo conocí. Bien, con estos problemas te suceden cosas y ahora sí que os quería contar la anécdota de los gimnastas olímpicos, porque además esta anécdota era algo que solo sabíamos a Alberto, bueno, y Juan Carlos Valios, que también estuvo en el laboratorio antes que yo, y yo mismo, eran los únicos que sabíamos esto. Y es que resulta que conseguimos unos permisos para poder ir a filmar en el CAR de Sant Cugat. En esa época estaba Michel Marina, allá, que estaba entrenando a los gimnastas olímpicos, que estaban muy cerca de la competición, y que les pedíamos hacer una prueba de molino en caballo con arcos durante 1 minuto, cosa que era fatigante y que era bastante poco recomendado en ese momento, previo a la competición, pero se hizo. Y para hacerlo se colocó una cámara cenital arriba del CAR, que costó muchísimo tiempo, y se filmó el objeto control, el cubo que os comentaba. No, ese día creo que llevábamos una estrella, que era un poco más pequeña, y se filmaron los deportistas. Cuando habían pasado 3 deportistas, uno de ellos era, bueno, varios eran, 2 eran de los mejores del mundo, pero ya había pasado uno de ellos. Después de pasar el tercer deportista, Alberto recuerdo que me dijo, estamos filmando Barrio Sésamo. Y esta frase no la olvidaré nunca, porque estábamos haciendo experimentos en muchas ocasiones,
y no estás acostumbrado a estar haciendo una prueba y que el responsable te diga que estamos filmando Barrio Sésamo. Lo que significaba es que, claro, teníamos los medios que teníamos. Entonces el vídeo bueno, el Panasonic, estaba instalado en el laboratorio, conectado a un montón de cables, y quitarlo era un problema. Total que al final Alberto había dicho, nos llevamos el vídeo convencional porque tampoco hace falta llevarnos el bueno. Eso es lo que dijo. Y cuando llegó allá y habíamos calibrado, habíamos hecho todo y habíamos filmado 3 deportistas que evidentemente no iban a repetir, entonces Alberto dijo, estamos filmando Barrio Sésamo, y se refería a que con un vídeo convencional tú tienes una serie de canales y algunos de los canales es la señal de televisión. Y un canal era el canal de la cámara de vídeo con la que filmábamos. Si hubiéramos traído el vídeo bueno, el Panasonic, no hay esos canales de televisión y hubiéramos obtenido la señal directamente de la cámara. Total, lo que sucedió es que en lugar de estar filmando lo que veíamos en la cámara, lo que estábamos filmando en ese vídeo convencional era Barrio Sésamo, decía él, era cualquier canal, cualquier ruido que hicieran en televisión en ese momento, con lo cual, después de obtener los permisos para filmar a los mejores deportistas olímpicos, habíamos estado grabando nubes, niebla, ruido en general, y todo aquí era un desastre. Entonces, Alberto dijo, vamos a volver a filmar el objeto control, cosa que nos extrañó bastante. Y al final sí que salvamos los últimos 3 deportistas. Y cuando hablamos con Michel Marina, que somos amigos y que ahora estaba por aquí, estuvimos mintiéndole durante algunos años. Le dijimos, sí, ahora vamos a sacar un artículo que va a ser sobre 3 de los deportistas y le vamos a llamar primeras aproximaciones. Y después saldrá otro artículo que va a incluir a los 6. Y Michel tenía mucha prisa por los 6. Y bueno, pues cuando Alberto murió, un día le fui a Michel y le dije, es que estuvimos grabando Barrio Sésamo y nunca pudimos grabar a los otros 3. Entonces creo que este tipo de situaciones de las que aprendes y está bien recordarlas, nos ha pasado a todos. De hecho, no voy a decir ahora que, por ejemplo, Sergi Matas, con toda la ilusión, consiguió unos permisos para hacer unos análisis y con ChronoJam a unos futbolistas de muy alto nivel y tuvo un problema similar. Y digo Sergi Matas porque le tengo mucho cariño y tal y como digo él, puedo hablar de muchas personas que han pasado por lo mismo, pero al final es un reflejo de la pasión de ir a filmar, de ir a trabajar y los medios que uno tiene en aquel momento. En contraposición, años más tarde, pude estar 4 meses en Taiwán en un laboratorio y allí había un físico y un informático. En Taiwán es una sociedad en que los ingenieros son siempre bien vistos. Los ingenieros informáticos hoy en día están mejor considerados y la programación ha subido un poco de apreciación en la sociedad. Pero no era así en el año 94, 96, 99, 2000, cuando estaba con Alberto. Entonces, la comparativa de ver un laboratorio funcionando con un informático y un físico allí fijos es diferente de los medios que encontramos normalmente. En el caso de ChronoJam, tener tanto a Josep María como Xavi Baduyés, que están allá siempre aportando y que tienen este perfil, es una cosa muy enriquecedora y que recomiendo encarecidamente a los distintos laboratorios que pretenden no tener los problemas por los que todos vamos pasando. Bien, me gustaría hablar ahora de Alberto como docente. No sé cuántos alumnos del INEF de Lleida están viendo esta charla o lo van a ver en un futuro. A lo mejor muchos de ellos no tuvieron a Alberto y van a poder pensar de algún modo, cómo han sido sus profesores. Y creo que esta equivalencia les puede servir. Y por otro lado, los que han tenido a Alberto aún les va a gustar más. A mí, una cosa que me impactó mucho y que lo he puesto aquí en rojo, es que Alberto ponía notas individuales en los trabajos grupales. Alberto lo que hacía era que cuando se entregaba un trabajo, convocaba al equipo o al grupo de alumnos y estos estaban en el laboratorio. Y entonces Alberto les preguntaba, bueno, ¿quién ha estado haciendo las pizzas? ¿Quién ha estado mirando la documentación? ¿Quién ha estado analizando datos? ¿Y quién ha escrito el trabajo? ¿Y cómo habéis...? Y de algún modo cada alumno iba diciendo lo que había hecho, iba demostrando sus conocimientos y él públicamente le decía, pues yo creo que tú te mereces un 7, yo creo que tú te mereces un 5 y tú te mereces un 9. Y esto era una cosa acordada, pactada y era así. Yo como profesor he trabajado con otros profesores en la Facultad Blanquerna y corregimos los trabajos grupales y esta aproximación la he podido hacer en muy pocos casos. Solo cuando de algún modo era muy claro que algún alumno había hecho mucho más que los demás o mucho menos. Pero me gustaría haber podido hacer este modelo y no descarto en un futuro hacerlo. Realmente me gustó mucho y la anécdota mejor
fue el día en que yo estaba ahí trabajando, porque ya estaba en el laboratorio vinculado, estaba haciendo un programa que se llamaba Digit, del que hablaré a posteriori, y estaban mis compañeros de clase, que habían ido a hacer la charla sobre el trabajo en cuestión. El trabajo era sobre el salto mortal, y las referencias bibliográficas del trabajo estaban cargadas de documentos en inglés. En esa época la bibliografía no era algo tan utilizado en la universidad como lo es hoy en día. Y las personas los alumnos que de algún modo se enriquecían sus trabajos con bibliografía, eran de un perfil más académico, más estudioso, pero también había algunos que mentían con ello. Total, que había muchísima bibliografía en inglés sobre el salto mortal y Alberto les preguntó a los alumnos, mis compañeros de clase al lado mío, les preguntó cómo se llama salto mortal en inglés. Y ninguno de ellos lo sabía. Era un grupo de unos 6 alumnos que habían hecho un trabajo sobre el salto mortal, excelente trabajo, con mucha bibliografía en inglés. Nadie sabía lo que era el salto, cómo se llamaba salto mortal en inglés, y se llamaba somersault. Entonces Alberto les dijo, lo que decía él, me cago en la leche puta, o algo así. Él utilizaba esta expresión. Evidentemente son expresiones, ahora no se puede juzgar a nadie por expresiones del pasado, porque cada uno ha utilizado las expresiones que eran comunes en la sociedad en su momento, y en su momento tampoco a la gente iba diciendo me cago en la leche puta por la calle, pero sí que la gente a lo mejor era un poco más basta que hoy en día. Y dijo esto y les dijo, ya podéis ir a la biblioteca, ya podéis estudiar esto sobre el somersault, ya podéis quitar de la bibliografía todos estos apartados y reconstruirlo, rehacer el trabajo. Y de algún modo los alumnos salieron del laboratorio diciendo qué pillada nos ha metido, porque hay mucha bibliografía de somersault, pero no sabían que el somersault era el salto mortal. Bien, dicho esto, en grupo pequeño Alberto era muy bueno. Era un crack, y tú lo veías ahí en el laboratorio y era muy querido, era apreciado, y si suspendía a alguien, lo entendía. Por otro lado, en grupo grande Alberto tenía serias dificultades, como casi todos los profesores de biomecánica de los que yo he oído hablar. Incluso yo he sido profesor de biomecánica algunos años, y algunos años me he visto bien como docente, y otros años piensas, estoy haciendo bien mi trabajo, porque la dificultad es fuerte. Las dificultades de Alberto las pasamos todos. Aquí, por ejemplo, os he puesto un ejemplo de dificultad de la página de Quant 3D. No sé si voy a poder abrir este clic, pero si no, a ver, perdonad, que ahora lo estoy abriendo en otra página, pero lo voy a conseguir mover de algún modo a la otra pantalla. Un segundo, lo voy a mover a la otra pantalla de algún modo. No lo estoy consiguiendo. Sí, no, ahí, ya está, ya lo he conseguido, disculpad. Este es un ejemplo educativo, didáctico, de la Joint.org en la página web didáctica educativa de Yong-Ho Kwon, explicando lo que hay que explicar en biomecánica. Y claro, tú a los alumnos les intentas mostrar estas fórmulas, les intentas explicar estos esquemas, y tienes que pensar que la base del alumnado es baja, y la base del profesor a veces tampoco es la que debería de ser. Entonces, el profesor puede mentir y explicar otras cosas, o obviar información importante, o enfrentarse a un reto complicado. Entonces, este ejemplo sirve un poco para ilustrar, a ver si ahora consigo, disculpad que me va muy lento el ratón, este ejemplo aquí. Bien, ahora sí, espero. Sí. No lo estoy consiguiendo. Ahora, este ejemplo sirve un poco para explicar que a veces en la universidad tendemos a hacer grupos pequeños para las prácticas. Y es algo muy bueno, pero hay clases teóricas con 80, con 100, con 120 alumnos, que algunas son muy difíciles. Y al ser una clase muy difícil como las que él daba o como las que se dan en biomecánica, el grupo debería ser menor. Claro, ¿quién decide que unas materias necesitan un grupo menor y otras materias no lo necesitan? Es difícil. Es difícil encontrar una persona que te diga cuál es la dificultad relativa para el alumno de cada contenido. Claro, la solución ideal sería que los grupos siempre fuesen más pequeños, que son lo que Alberto y la mayoría de profesores de biomecánica han sido siempre buenos. Dicho esto, han pasado los años y algunas personas que también valoro mucho, como Xavi Aguado, han conseguido algunos retos, como por ejemplo él lo que hace
es que cuelga todos los materiales previamente y los alumnos los miran previamente, es un poco se anticipó al COVID, y los cuelga y facilita que los alumnos vayan estudiándolos mucho con el teléfono móvil. Y al final, gente como Xavi ha conseguido que la biomecánica sea muy bien valorada por sus alumnos, incluso con grupos grandes. Pero esto es más fácil hoy en día que en la época de Alberto. Igualmente, no es fácil en absoluto. Bien, dicho esto, además, Alberto era muy luchador. Sería como un Labordeta, no sé si os acordáis del político de Aragón, en que de algún modo una vez envió a la mierda a todo el público allá en el Congreso o a todos sus colegas. Y de algún modo Alberto, cuando salía de alguna reunión de profesores, a veces salía lo que se llama un poco caliente, salía un poco enfadado, incluso con algunos de sus compañeros, incluso con algunos de los que tenía más cariño, más afecto y los que compartía muchas cosas con ellos, pero era muy idealista. Dicho esto, él quería hacer la asignatura más práctica y por ello me pidió que hiciese un programa que se llamó Digit y que comentaré posterior y por tanto su intención siempre fue de hacer una docencia más sencilla de entender, más aplicada, etc. Y quiero acabar estas diapositivas de Alberto como docente diciendo que yo lo tengo muy presente y todos los años que llevo como docente lo veo, lo noto y a veces cuando me discuto con algún alumno para alguna cosa tengo el carácter de Alberto ahí detrás y creo que es lo que me llena. Dicho esto, vamos a hablar un poco de la investigación y el laboratorio. Alberto era muy curioso porque él le hablaba al ordenador, era de los primeros que tenía el IBM Voice instalado, porque no escribía muy rápido o porque quería escribir más rápido de lo que él podía. Con lo cual él iba hablándole al teclado, al ordenador, el sistema iba escribiendo las palabras que él decía, pero claro, muchas eran palabras técnicas, biomecánicas, físicas, informáticas, y estaba a la vez con el teclado corrigiendo todo lo que decía. Era bastante divertido ver cómo así se puede hacer una tesis doctoral y hacerla tan bien. Otra cosa que creo que es interesante reflejar es que todos sus nombres de archivos, todas sus carpetas, todas sus contraseñas, todo su trabajo se llamaba Lolo. Él te decía, Xavi, encuéntrame el artículo o encuéntrame la presentación que hice para el Congreso de Valladolid del año 92. Y tú decías, si busco Valladolid, no lo voy a encontrar. Si busco Congreso, no lo voy a encontrar. Si busco biomecánica, tampoco. Lo voy a encontrar si se llama Lolo, pero todo el ordenador se llamaba Lolo. Todo su trabajo, porque cuando tenía que poner un nombre de archivo, le costaba pensar y le ponía Lolo. Y como Lolo ya existía, porque todas las carpetas se llamaban Lolo, entonces le ponía Lolo 1, Lolo 2. Era un desastre, no os lo podéis imaginar. O sea, todo era Lolo. Todas las contraseñas de todas las webs, de todos los sistemas, si ahora quisiera recuperar sus correos, todo era Lolo. Bastante interesante esto. Dicho esto, también me gustó que el becario, en su época, pues era yo, o en la época en que estaba yo, en este caso era yo mismo, el becario no debía hacerle su trabajo de docente. De algún modo, nunca me asignó corregir, llevar listas, hacer papeleo, burocracia, etcétera. Nunca me hizo hacer nada de esto. Hacer algo de esto también es interesante, porque de algún modo el becario también aprende el papel del docente, que también tiene que enfrentarse a todo tipo de formularios, actualizar el currículum y trabajo de este tipo. Está bien aprenderlo, pero es mi opinión, que lo aprendí de él, que vale, lo aprendes y lo aprendes rápido, pero no tienes que estar todo el día haciendo tareas de este tipo. Y hay profesores que sí que lo hacen hacer. Y entonces, bueno, también en Cronosjam tenemos muchos alumnos de prácticas y este espíritu de intentar que hagan cosas diferentes, de las que aprendan, en que estén orgullosos de su trabajo, creo que lo heredé de él y fue interesante. Además, perdonad que esté hablando mucho de mí, no es que sea egoísta, que seguro que lo soy, o egocéntrico, mejor dicho, es que de algún modo explico la experiencia de cómo interaccioné con él o todo lo que vi a su lado. En su época, yo me dedicaba bastante al circo y no sabía de qué podía trabajar el día de mañana. Y una vez se fue a ver a Turté y Poltrona, que era y es un artista de circo, que además los que sois de Cataluña o los que sois muy del mundo del circo lo conoceréis porque tiene todo un papel comprometido con Payasos Sin Fronteras, en que va a todo tipo de países con dificultades y lleva el circo allá. Pues se fue a ver a Turté y Poltrona con Neus, con su mujer, y se fue con Laura, con su hija,
Y estuvo viendo Doctor y Poltrona y cuando volvió de ver este artista de circo, que es muy bueno y que es muy profesional, y sabía que yo no encontraba todavía mi futuro profesional y no había empezado Chronojam y de algún modo igual me podía dedicar al circo, me dijo: Xavi, he estado viendo tu Poltrona todo el rato pensando en ti y creo que no. Creo que no es buena idea, no te veo toda la vida haciendo todo esto y creo que es mejor que encontramos algo vinculado a la tecnología, a la biomecánica, al deporte, que es muy bonito lo que hace Turtel, pero de algún modo noté que estuvo más pendiente de si eso sería bueno para mí que no del propio espectáculo y bueno, por eso os decía que creo que tenía muy buen corazón. Además, viajaba a congresos, del que más recuerdo tengo fue uno en Madrid de biomecánica, que además estuvimos muy cerca de Paco Biosca, que lo tenía de profesor y no sé si está escuchando, porque Paco Biosca sabéis que tiene muchísima trayectoria en la biomecánica. Y bueno, en ese momento lo conocí más que en clase es diferente. Y bueno, muy activo, muy dinámico, muy amigo de Alberto y le ayudó mucho en todas las fases de la vida, especialmente en toda la parte de la enfermedad, ¿no? Pues bueno, creo que Alberto se deshacía en el Orcis hacia él y de algún modo Paco era muy divertido. Bien, luego se iba a viajes, a campeonatos, centros de entrenamiento, como lo que he comentado antes de la anécdota del CAR de Sant Cugat, y de algún modo pues siempre estaba filmando, analizando para proyectos suyos, para proyectos de lo que él llamaba el Consejo, ¿no? Que era el CSD. Y luego su espíritu científico. Recuerdo una vez que volvíamos de un análisis de filmar en Barcelona y él de repente iba con el coche y él no es que corriese mucho con el coche, hace lo que hacemos todos, que vemos 100 y creemos que es un mínimo. De hecho, cuando pone 100 en la carretera es un máximo. Pero mucha gente se cree que es un mínimo porque tampoco no lo pone en términos físicos, ¿no? Y tampoco pone un rango, ¿no? No te ponen de 50 a 100. No multan a la carretera en sí si no puedes ir a más de 50. Bueno, ponía 100. Y él iba a más de 100 y vio a la policía y pegó un frenazo espectacular. Y yo cuando voy un poco más rápido de lo que debería con el coche, pues disimulo un poco cuando veo a la policía, pero él pegó un frenazo y me quedé muy sorprendido. Y lo recordaré toda la vida y me dijo, le dije, ¿por qué has frenado? Pero si estás dejando clarísimo que ibas más rápido. Y me dijo, no lo pueden demostrar. De algún modo la policía sabe que has frenado porque ibas más rápido de lo que puedes, tenían un GPS, pero no se iban a poder analizar, a ponerse a analizar las marcas del suelo, y menos si no era eficiente. Por tanto, él ya iba con la idea que lo importante era que no se pudiera demostrar, y por tanto, fijaros que de algún modo aplicaba la ciencia a muchas de las cosas que le envolvían. Evidentemente, Alberto tiene una parte seria muy importante, pero estoy reflejando más la parte cariñosa, afectiva y esta parte más personal que creo que es lo más relevante a hacer ahora, porque ya hay muchos papers publicados que te dan la otra. Seguimos. Su tesis doctoral tuvo múltiples instrumentaciones para medir el salto. Había vídeo, había electromiografía, había plataforma de fuerzas, pero sobre todo en lo que se atrevió más es que su tesis doctoral, que está aquí al lado, que creo que, no sé si José María, que la ha traído, la ha mostrado antes, José María, la has mostrado, ¿no? Pues fijaros que habla de detente de salto vertical en función de referencias externas. En función de referencias externas, claro, aquí lo que hacía era ver qué sucede con la motivación. Alberto ponía una pelota a una altura en la que el saltador sabe que no puede llegar porque lo ha filmado anteriormente y ya conoce su salto, y de algún modo Alberto lo que quería saber es si la persona saltaría más. Pero no solo si saltaría más, sino medirlo de la forma bien medida en biomecánica, con 3 instrumentaciones diferentes, para ver lo que estaba sucediendo si realmente la persona saltaba más. Y las personas sí que saltaban más. Lo que pasa es que la forma de medida, el test de Sarsen y la manera como se dislocaban el hombro muchos de los saltadores, hacía distorsionar el test. Por tanto, no solo se preocupaba por medirlo de 3 maneras diferentes, no solo se preocupaba por la motivación de la que hablaré ahora, sino además se preocupaba también por la forma de ejecución, si era la más pertinente para poder analizar ese test. En ese sentido, creo que era muy compleja y muy redonda esa tesis, aparte de que su espíritu estaba allí en la lectura, que fue en Inés de Barcelona, y fue, creo que, muy divertida. El punto más álgido de la tesis fue cuando uno de los del tribunal, que era psicólogo, le preguntó que por qué no había más parte de psicología y comportamiento motor en su tesis, cuando había de ser una parte importante. Y Alberto, de algún modo, es como que se dejó ir.
y dijo, yo he vaciado bibliotecas, he hablado con muchos psicólogos y dijo en estas palabras, el psicólogo es una persona que tiene la cualidad de hablar mucho y concretar poco. Y claro, decir esto ya es algo grave. Cuando lo dices ahora, pues bueno, hay mucha gente que se puede escandalizar. Pero es que además lo dijo cuando uno de los 3 miembros del tribunal, o 5, creo que en esa época todavía eran tesis con 5, supongo que sí, uno de los 5 miembros del tesis doctoral como mínimo era un psicólogo y tenía que evaluarle su trabajo. Pero bueno, parece que no le sentó mal. Y de algún modo Alberto sí que había reflejado en muchas ocasiones que le era complicado encontrar qué cosas aplicables de la psicología podía usar él para su tesis, y en cambio sí que le era muy fácil ver cosas de biomecánica, ciencias del deporte en general o entrenamiento deportivo, ver qué cosas había aplicables. Si antes Josep María Padilla estaba hablando de Carmelo Bosco, por ejemplo, Josep María, cuando le hizo el homenaje a Carmelo Bosco hace unos cuantos años, precisamente en un congreso de Cronosjam que se hizo en Vic, Josep María explicaba cómo Carmelo había aportado tantas cosas que eran aplicables desde el primer momento para cualquiera que quisiera usarlas en el mundo del deporte. De algún modo, Alberto lo que él quería reflejar con el tema de la psicología es que le costaba encontrar este conjunto de herramientas que fueran utilizables ya. Y bueno, estoy seguro que ahora sería por desconocimiento suyo, por no haber podido hablar con las personas adecuadas o porque a lo mejor la psicología ahora sí que ya ha hecho un salto a tener herramientas mucho más aplicables, pero en ese momento él dijo esta frase que tanto me chocó. Alberto me pidió que hiciera un conjunto de programas antes de pedirme el programa Salta, que luego fue G-Salta y luego fue Cronosjam. El primer programa de los que quiero destacar, porque había otras cosas menores, era un programa de conversión de coordenadas y vectores en el análisis, porque de algún modo los programas se comunican o no se comunican, los programas guardan los datos en formatos distintos y de algún modo tener coordenadas y tener vectores es una cara diferente de la misma moneda y había que hacer conversiones y parte de lo que hice en el laboratorio fue realizar programas que de algún modo facilitasen que sus programas informáticos se comunicasen. Además, me pidió que hiciera un programa para representar tridimensionalmente el movimiento, que no tuvo una utilidad práctica importante porque era algo más de bonito, ¿no? De que lo ves y dices, bueno, wow, es bonito. Pero a la hora de la verdad, yo discuto o no tengo claro que el deportista viendo esa imagen pudiera luego hacer o ese vídeo, una ejecución mejor. Lo que sí que fue una aportación en la que Alberto encontró una financiación y en la que estuve tiempo dedicado y la que tenía que tener una mejora para el ámbito de su docencia e investigación fue en el programa Digit. Alberto lo que me pidió es que hiciera un programa con el que tú pudieras captar o capturar puntos o articulaciones en una imagen, en vídeo, o en un vídeo, en un plano o otro plano o ambos, y de algún modo estas imágenes que luego se pudieran exportar al QO en 3D, que ahora comentaré. Lo que ahora hoy en día todo el mundo habla de Kinovea, en ese momento Kinovea no existía. Y hacía falta algún programa que permitiese esta captura. Si vais un poco a la última frase que pongo en esta diapositiva, antes del Digit existía el ATD, Análisis de la Técnica Deportiva, que era un programa que era bueno, pero era un programa que no estaba accesible, no era software libre ni mucho menos, no era gratuito, y era un programa que te lo daban si hacías el máster de entrenamiento deportivo en Madrid. En ese momento te daban el ATD. Y otro programa que había o que empezaba era uno que se llamaba KVideo. De hecho, creo que lo he escrito mal, porque si no recuerdo mal, la segunda letra es también en mayúscula. El KVideo era gratuito para algunos usos y con él podías hacer filmaciones y tú podías analizar el movimiento como un Kinovea, pero no podías exportar a 3D. Lo que nosotros queríamos es que como QO 3D era un programa caro y como hacía falta una tarjeta gráfica y un sistema del que solo había uno, lo que queríamos era algún programa con el que todos los alumnos pudieran, después de hacer una filmación, captar los datos automáticamente o semiautomáticamente de todo lo que pasaba en la pantalla y eso convertirlo a coordenadas y vectores y eso exportarlo al QO en 3D para que luego, en un único ordenador, poder analizar todos los trabajos de todos los alumnos. Con lo cual, el programa
lo que conseguía era como un pre-Quant 3D gratuito para que los alumnos pudieran de algún modo involucrarse mucho más en la biomecánica. Para mí fue muy enriquecedor y estuve haciendo este programa hasta que vi que aparecía Quinovea, que era mucho mejor, aunque no exportaba Quant, y de algún modo me empecé a dedicar a los otros. Pero fue un proyecto de prácticamente un par de años y fue muy enriquecedor y Alberto siempre estuvo a mi lado en esto. Y ya os digo que la motivación principal era aportar más a los alumnos, que aprendiesen más y que pudieran hacer trabajos más relevantes de lo que les interesaba a cada uno de ellos. Bien, hicimos algunos artículos, he querido ser un poco, no sé si lo veis, pero pone APA Go Home. Estoy un poco cansado ya de poner APA en todos sitios y ahora he querido ser un poco radical como Alberto y, bueno, he puesto título y año. Aquí os hablo de la representación gráfica realista del movimiento humano con 3D Studio 4. Fue un artículo que publicamos en el 98. El segundo artículo es el que os comentaba antes de la anécdota de la gimnasia artística, modificaciones de la técnica del molino en caballo con arcos en función de la fatiga. Estos resultados preliminares, porque los posteriores nunca existieron, porque no se filmaron. Luego, con Salter Fitness se consiguió una beca. Los que estáis en INET de Lleida sabéis que hay un espacio, que hay varias máquinas de Salter Fitness, porque lo que hacíamos era validar si la inclinación y la velocidad que decían que tenían en cada uno de sus programas del ergómetro para carrera, si era verdadera o si era válida. Y no, siempre había un error probablemente superior o que acostumbraba a ser superior a un 2%. Bien, luego estudio comparativo entre fuerzas del triple salto, que en este artículo, pues Manuel Lapuente, que luego sustituyó a Alberto en las clases cuando Alberto empezó a estar más grave de su enfermedad. Y también en estos trabajos también trabajó Juan Carlos Valios, pues íbamos colaborando y también Javier Áquila Dunit, que volvió a Argentina y con quien me reencontré hace poco. Otro artículo sería este de estudio piloto de variables cinemáticas, dinámicas y electromiográficas, que iba sobre la jaca y la sentadilla, en donde Áquila Dunit llevaba la principal parte. Pero el artículo del que quiero hablar más a continuación es sobre el programa Salta. Este artículo salió en el año 99. De hecho, aquí, perdonad que me mueva un momento porque tengo aquí en papel. Este es el libro de actas del congreso que se hacía en INET de Lleida, del año 99. Era un libro interesante. De hecho, se publicaban 2 libros como este, porque estaban partidos en 2 partes. Y en la página 498 estaba este artículo que se llamaba Programa informático para la medición y gestión del tiempo de vuelo y tiempo de contacto durante el salto. Esto, la página 99. De hecho, un poco por curiosidad he estado mirando y aquí mismo hay un artículo sobre isquiotibiales que escribió Xavier Peirao. Y está pocas páginas después, no recuerdo exactamente, pero está aquí mismo. Y lo escribió además con Judith Arbós, que era una compañera de mi promoción y que luego se ha acabado dedicando a esto. Por tanto, de algún modo la gente pues, se va reencontrando, ¿no? Bien, dicho esto, este artículo es el artículo que de algún modo hizo arrancar todo lo que sería CronoJam en un futuro y que lo publicamos en aquel momento. Bien, aquí voy a hablar un poco de Salta y es que, y también reflejando en el artículo, es que primero lo que se hacía es hablar de ErgoJam. ErgoJam de algún modo tenía 4 dificultades, que es lo que a mí se me explicó. La primera nunca la vi, pero la tenían recogida en el laboratorio del INEF de Lleida, de biomecánica, que es que los resultados del sistema ErgoJam, que era un sistema de bolsillo, que era muy bonito con el Scion Organizer, los resultados variaban en función de en qué Scion Organizer se habían montado. Yo nunca lo vi, pero sí que vi los datos, o sea, nunca participé en el estudio de esto. Luego, aunque el Scion Organizer era un sistema que era muy barato comparado con una plataforma de fuerzas, realmente era un sistema que era caro y se podía buscar algo más asequible y más en un momento que cada vez había más y más portátiles. Otro problema era la incapacidad de almacenamiento. En el ErgoJam no se guardaba nada y tú tenías que escribirlo y cuando anotas datos de un programa a otro sistema, siempre caes en el problema de que te puedes equivocar. De algún modo añades un error más, que es al pasar los datos. Y además el ErgoJam era un programa cerrado, lo que no permitía ni revisarlo, ni actualizarlo, ni mejorarlo, que estas son las premisas del software libre y en el cual yo ya
cada vez estaba más metido. Por tanto, estas 4 ideas nos llevaban a hacer el programa Salta. Además, hubo un programa que hizo Jordi Cebolla, que era la persona que llevaba el servicio de informática del INEF de Lleida, que lo que hacía era una mejora al ErgoJam, pero este programa nunca se acabó de distribuir. Este programa se quedó en INEF de Lleida y tenía algunas mejoras, pero tenía otras carencias. Este programa tenía algunos problemas en algunos tests cuando los tiempos eran inferiores a 200 milisegundos. Este programa no guardaba información en archivos, había alguna limitación en los saltos múltiples y utilizaba un trozo de programa que ya no existía o que estaba obsoleto y entonces aquello no podía continuar. Y claro, Jordi lo hizo con ilusión también para que fuera una herramienta para el INEF, pero de algún modo tenía mucho trabajo administrando todo el sistema informático del INEF de Lleida como para poder continuar con el programa. De hecho, este programa no tenía ni nombre y también le llamaban Salta. Dicho esto, cuando se creó el programa Salta, se quería crear una herramienta de trabajo que tuviera mucha precisión en tiempos de contacto y vuelo, que los datos se guardasen en archivos de texto convencionales, lo que se llama STIL, American Standard Code for Information Interchange, que se conectase a otros periféricos para medir otras cosas, y de ahí también empezó la medición con fotocélulas, y que tuviera un programa asequible. El programa Salta, aunque funcionaba en Windows, de algún modo por debajo funcionaba por MS2, porque por MS2 era todo mucho más rápido y había muchos menos problemas con las interrupciones. Interrupciones son avisos que recibe el ordenador para ejecutar alguna cosa en un momento preciso. O dejarme que os sitúe, pero en ese momento lo que hacíamos era conectar el ordenador directamente a una plataforma de contactos. Esta plataforma era una plataforma de varillas, igual como la que se había diseñado con el sistema ErgoJam. Si conectas directamente el ordenador a la plataforma de varillas, tienes que fiarte mucho de que el ordenador puede medir bien. En esa época, los datos entraban o la conexión era por el puerto paralelo, o sea, por el puerto de la impresora. Concretamente, por un pin concreto, que lo que hacía es que en lugar de pasar por una pequeña interfase que se llamaba WART y que enlentecía, entraba directamente en el procesador para que fuese más viable. Esto fue un problema, porque luego los ordenadores dejaron de tener puerto paralelo y había que entrar por USB y había que entrar de otra manera. Y entonces todo esto comprometía los resultados y la validez. Además, en este programa, en Salta, cosa que nunca se hizo en ChronoJam, pero se puede llegar a hacer algún día, se incluyó las correcciones de Hatch. En el año 98, Hatch lo que estudió es que las personas cuando saltan tienen una extensión completa de las rodillas, o si saltan bien lo hacen, pero en la recepción no tienen la misma extensión. Esta diferencia de la postura en el despegue y la caída hace que la determinación de la altura de vuelo a partir del tiempo de vuelo no sea del todo correcta y que haya un cierto error en el salto, y este error es diferente si ese salto utiliza los brazos o no los utiliza. Con lo cual Hatch propuso unas correcciones que se incluyeron en Salta, pero en ChronoJam nunca las incluimos, porque lo que promocionamos mucho es que las personas en el salto, al caer, hiciesen un rebote. Y ese rebote, que fue una idea de Josep María Palullés, ese rebote facilitaba que la caída del primer salto fuera en extensión. Y de algún modo corregía este problema que muchas personas tienen y, por tanto, compromete el resultado. Me gusta explicar estas cosas porque es muy bonito decir que con la biomecánica hoy en día pones una cámara o un móvil y todo funciona, pero las cosas nunca todo funcionan. Los problemas son de todo tipo, tanto de software como de hardware, como de ejecución, como de cualquier otro problema que os podéis imaginar. Y de algún modo, Alberto luchaba con estos problemas y aquí el equipo de ChronoJam hemos luchado con estos problemas y seguimos luchando a diario y creo que tiene un cierto interés en una jornada como la de este tipo. Además, el sistema de Salta ya estaba pensado y usado, y ya lo decía el artículo, que podía de algún modo, con la misma tecnología, conectarse a células fotoeléctricas para medir la carrera. El programa Salta luego derivó en otro programa que se llamó GSalta. GSalta por Genome, que es una de las plataformas de software libre, y porque empecé a estar muy vinculado al software libre. Allí conocí a José Carlos Marcos, que se hacía llamar Deckard, como el protagonista de la genial película que ahora no me viene a la cabeza, la del libro... El libro de Sueñan los androides en ovejas eléctricas, que es Blade Runner. El protagonista de Blade Runner se llamaba Deckard, José Carlos Marcos se llamaba Deckard,
de algún modo cogió todo el trabajo de Salta y lo intentó convertir a Gesalta, hacerlo software libre, que funcionase en Linux, pero José Carlos Marcos falleció a los 30 años, nos dejó, caminó por unas montañas cerca de Madrid y lo encontraron semanas después. Y evidentemente todos los proyectos largos tienen todo tipo de historias y con eso acabó Gesalta, que fue algo corto. Ahora, como veis, tengo algunos problemas añadiendo otras carpetas, pero otras pantallas, pero voy a intentar mostrar, si encuentro mi cursor, voy a intentar mostrar unas fotos de la época. Toda esta época, estamos en el pre-CronoJam, que es también la época en que Alberto era un poco más relevante. Aquí tenéis algunas imágenes. Este era el Salta, como veis, laboratorio de biomecánica, Inés de Lleida, y era bastante bonito a mi intención. Tenía una cosa que de hecho no tiene CronoJam, que es que te marcaba en todo momento el estado de la persona en la plataforma. Abajo a la derecha, como veis, hay una bolita y una plataforma, y la persona podía saber si estabas dentro o fuera en todo momento, cosa que en CronoJam, hasta que no le das a ejecutar, no te da la información de dónde estás. Pero Salta en todo momento te daba esta información y eso también te ayudaba a solucionar problemas que tenían las plataformas en esa época, porque eran varillas, eran múltiples varillas con muchísimas conexiones eléctricas que además se enrollaban y transportaban y daban problemas. Por tanto, tener esta información era buena. El programa además tenía unos iconos y con esos iconos era fácil trabajar y medir, etcétera. Y duró unos años y algunas de las personas que estáis escuchando esta charla habéis sido usuarios de Salta. Aquí tengo algunas imágenes más. Aquí una foto de Salta donde se ve pues, los que lo hacíamos en esa época, Xavi de Blas y Alberto García Fujeda. Esta es la versión 2 y como veis arriba había el paraguas de la web esta que estábamos haciendo, que era mi primera idea de tesis. Aquí un poco el equipo de Deporte y Ciencia en esa época. A la derecha tenemos a Jordi Cebolla, que hizo este programa previo al Salta. Aquí algunas imágenes más con algunos compañeros que lo han colaborado en CronoJam. Esta fue una época de mi vida, antes de conocer a Josep María Padullés y otras personas con las que trabajo ahora, en las que iba con la plataforma de contactos a congresos de informática. En este caso tenemos a Miguel de Icaza, que es una de las figuras más brillantes en el mundo de la informática, que creó multitud de sistemas vinculados al software libre y que ahora bueno, está un poco en el otro lado porque lleva muchos años en Microsoft y que de algún modo nos hicimos amigos y saltaba en la plataforma y esto fue esos momentos en que conocí de algún modo a la crème de la informática y esto llevó a Gesalta y llevó al espíritu del software libre. Perdón que las fotos no son de mucha calidad, pero aquí veis un poco ese proceso y aquí con Juan González, que tenéis aquí a la derecha, que es el que desarrolló el SkyPeak, que veréis a continuación, y aquí algunas fotos de algunas personas muy influentes. Una persona de esta foto, pero no puedo señalarla, es un hacker muy reconocido, pero no puedo decir quién es. Solo puedo decir que tiene una perilla y está un poco atrás, y esta persona es la que me dijo en qué plataforma de software utilizar o programar lo que sería CronoJam, y de algún modo le debo mucho. Otra de las personas estuvo haciendo todo el entorno de C# que CronoJam utiliza. Otra de las personas que hay en esta foto estuvo reventando la web de CronoJam durante años, nos estuvo fastidiando muchísimo, pero no puedo señalarla porque tampoco tengo conciencia de esto. De hecho, incluso no lo he llegado a pronunciar. Pero sí, conocerlos en esa época fue bastante enriquecedor. En esta fotografía hay algunas personas que no entraré, pero los que seáis del mundo de la informática son pesos pesados, nunca mejor dicho, por los conocimientos me refiero, evidentemente. Y esta fotografía también. Y aquí tenemos, por ejemplo, el creador de Cherokee, que era un sistema que reemplazaba al entorno de web más conocido, que era el Apache. Y otras fotos bastante interesantes que, bueno, que espero que algunos compañeros las puedan ver. Mi amigo Ismael Olea, Alo, etcétera. Bien, y aquí tenéis una foto con Dekar, que desapareció, Miguel Icaza, etcétera. La foto de Gesalta, con el poco tiempo que tuvo, algunas imágenes más. Y fijaros el entorno de Gesalta, cómo ya te ofrecía gráficos, cálculos, etcétera, todo en una ventana bastante integrada con multitud de fuentes. Bien, seguimos. Espero que no se esté haciendo muy pesado. A partir de ahí ya he mostrado estas fotos y a partir de ahí ya entramos en el programa CronoJam. Lo que sucedió es que Juan González, que estaba en estos congresos y que ha salido una foto suya antes, nos encontramos en Barcelona de casualidad en una conferencia de Miguel de Icaza
y me dijo que todo esto de medir con la plataforma de contactos conectada al ordenador hoy en día era una muy mala idea. De hecho, los ordenadores, en mi opinión, van claramente a peor. Pasan los años y para mí los ordenadores son cada vez peores. Y es porque a mí me gusta que los ordenadores tengan multitud de conexiones. Y cada vez tenemos menos conexiones. Quiero conectarme a la red y me hace falta un adaptador. Quiero conectarme al vídeo HDMI y me hace falta un cable. Y este tipo de problemas suceden y además cada vez los sistemas operativos ponen más y más capas que te dificultan un poco todo. Lo que significa que el ordenador cada vez es mejor para hacer las tareas que hace todo el mundo, como navegar por Internet y escuchar música y escribir un documento en un entorno parecido a Microsoft Word, pero cada vez es peor para que sea un sistema de medida fiable. Te tienes que fiar de otro tipo de instrumentos, como por ejemplo el SkyPeak o el ChronoPeak o un Arduino, de los que ahora comentaré un poco y que también José María ha comentado anteriormente. Juan González era un fanático, o lo es, de la Guerra de las Galaxias y diseñó una placa que se llamaba SkyPeak. De hecho, aquí tenemos una caja de SkyPeaks y ahora la voy a abrir. Y aquí veis una SkyPeak, que es una placa libre que él fabricó. Y además luego hicimos una pequeña, lo que se le llamó tarjeta de expansión, que era esto de aquí, con un pulsador y que iba a ser, como quien diría, lo anterior a lo que acabaría siendo el ChronoPeak. Juan González hacía estas placas por ilusión, porque le gustaba la robótica, porque de algún modo quería aportar cosas a los demás. Y cuando nos encontramos en Barcelona me dijo que era una idea muy mala lo de estar midiendo hoy en día con el ordenador conectado directamente a la plataforma, que otros sistemas lo estaban haciendo, pero no he venido aquí a bajar de los otros ahora, y que él proponía el uso de este microcontrolador. Evidentemente, utilizar SkyPeak fue un freno muy importante, porque le decías a las personas, nosotros publicábamos cómo se cómo se creaba una plataforma de contactos. Y cualquiera con su ordenador podía conectarse a la plataforma de contactos que había fabricado con sus manos y bajarse el software que habíamos hecho, Salta o Gsalta, que nos llama aún no existía, y utilizarlo para su medición y no pagar ni un duro a nadie y no violar ningún problema de patentes ni nada. Era totalmente libre y abierto. Pero cuando le pedías a la persona que utilizase SkyPeak, que era una plataforma abierta, la gente tenía que comprarla, conseguirla, fabricarla, y eso ya era un peaje complicado en ese momento. Además, la empresa que creó SkyPeak la creó para un uso educacional, creaba muy pocas unidades y de algún modo las personas que se acercaban y querían tener este tipo de medición más fiable tenían dificultades para conseguirlo. Con Juan publicamos este artículo en 2005, que fue uno de los primeros en que apareció el nombre ChronoJam, y luego fui a Francia a un concurso internacional de software libre en el que ChronoJam ganó el premio al mejor software libre educativo. No era en absoluto el mejor. En esa misma competición tocó competir contra contra Claroline y contra Moodle. O sea, estaba Moodle, un sistema pagado por el gobierno con mucho dinero detrás, con muchos colaboradores que ya era muy bueno en la época. Estaba Claroline, que era un entorno parecido, y estaba ChronoJam, que era una basura comparado con esos dos. Lo que es que el premio, que eran 3.000 euros, unos libros, tal, era un premio del cual ChronoJam se podía beneficiar muchísimo más. Y nos dieron el premio, lo hablamos, porque éramos los que mejor uso podíamos hacer de él, o sea, los que quizás más se lo podían merecer y no quizás el mejor software. Por tanto, fue un poco fake, pero bueno, los otros tenían financiación del gobierno, como digo, y no lo necesitaban. Con esos 3.000 euros conseguimos hablar con Ricardo Derves para que hiciese la placa ChronoPeak. La placa ChronoPeak fue una placa como la SkyPeak, pero mucho más pequeña y mucho más barata de fabricar y totalmente libre. Era libre en 4 aspectos que nadie había definido hasta el momento y que los definió Juan González y lo publicamos en dicho artículo. Y tenía una diferencia importante con el Arduino, que estaba empezando a progresar, y es que Arduino estaba hecho en Eagle y para mejorar y estudiar y convertir y rehacer Arduino te hacía falta un Windows. En cambio, ChronoPeak fue la primera placa así conocida que se creó con el KiCad, que era una herramienta francesa libre, y de algún modo cualquiera podía instalar KiCad en cualquier sistema, y entonces ChronoPeak de algún modo era más libre porque se podía replicar sin estar atado a otras tecnologías de algún modo monopolísticas como Microsoft Windows. Por tanto, creamos esta placa un poco en oposición a Arduino, aunque alabamos muchísimo todo el trabajo que ha hecho Arduino, todo como ha mejorado y en ChronoJam lo utilizamos enteramente. Pero decidimos crear una placa nueva por este motivo. Y ahí también abandoné
mi primera tesis doctoral y comencé la segunda, que fue la de ChronoJam, con Alberto García Fojeda, sea con G o sea con J, pero era con él y con todo el cariño y trabajo. Para hacer la tesis se utilizó un sistema de iteraciones, que es algo que recomiendo cuando hacéis un proyecto tecnológico que puede durar mucho. La primera iteración es la que se llamaba Salta, la segunda Gesalta, y después, y eso está extraído de mi tesis doctoral, ya venía la iteración consola, base de datos, interfaz gráfica, estadísticas, test, usable, que fue la versión 0.7, la que tuviera multitest, que sería añadir test con más de un microcontrolador, que esto fue una aportación de Josep María Paduies, que explicaré a continuación, y la 1.0 que completaba características, mejoraba estabilidad y usabilidad. Bien, dicho esto, lo tenéis aquí, me gustaría ahora ver que veáis en un momentito, perdonad, pero voy a mostrar un poquito de mi tesis doctoral, porque también vais a ver muchas cosas aportadas por Alberto. Aquí, en esta diapo que voy a abrir ahora, esto no es presentación, creo que lo estoy viendo, sí, es un trozo de mi tesis. Aquí, de algún modo, se decía en la iteración Salta, Alberto Fojeda dijo, hay que corregir los errores de Salta, hay que facilitar la inclusión de test por parte del usuario. Y todo esto ha estado presente en ChronoJam ya desde antes de llamarse ChronoJam. Jordi Cebolla dijo que había que mejorar la interfaz de usuario. Alberto dijo que había que hacer una interfaz más moderna. Roberto Majadas, que estaba en las fotos que habéis visto antes, quería algo libre, GPL, etcétera. Descartes, que es este chico que murió a los 30 años, dijo que había que hacer algo libre y abierto para que los programadores de software libre se añadiesen y se acabaron añadiendo. Luego, lo que pasó es que Alberto también dijo que el software debía funcionar en Windows y Linux, porque yo lo estaba haciendo solo para Linux en ese momento. Alberto también dijo que el programa debía permitir la ejecución del test de Bosco entera y además poder hacer todo tipo de test reactivos limitados por diferentes limitados por diferentes estímulos, como podía ser número de saltos o tiempo sucedido, o que puedas terminar un salto ilimitado en cualquier momento. Y así vieron otras aportaciones, por ejemplo, aquí lo que dijo Juan González, os lo miráis, voy a hacer un poco más de zoom, lo que dijo Manuel Lapuente, que también estaba muy presente en el laboratorio, de que el software orientado a analizar conjuntos de sujetos para su comparación. Y esto, lo que dijo Manuel, afectó muchísimo a ChronoJam, porque lo que nos sucedió es que ya se diseñó todo el software pensando en grupos y con los años te has ido encontrando que muchas personas utilizan ChronoJam porque quieren evaluar una persona y quieren ver los datos de un sujeto y no compararlo en el momento con otros. Pero el software ChronoJam está pensado por sesiones, por grupos de trabajo, en momentos determinados en que haces test, y fue porque lo dijo Manuel Lapuente. Uno de los mega hackers del que hablaba antes, Jordi Murgó, pues tuve la suerte de hablar con él y me explicó esto. Y aquí veis, por ejemplo, Xavi Peña, que también estaba presente desde ya hace muchísimos años, lo que decía Miguel de Caza, y con todas estas historias que veis aquí, Aldo Tuya, por ejemplo, que era uno de los atletas de Josep María Paduies, el Bernat Buscà, que era un compañero mío, o que es un compañero mío de mi facultad en Blanquerna, Raúl Bescós, otro atleta, Ismael Olea, Doni Morales, que ha colaborado muchísimo en el software, siempre de forma totalmente desinteresada, y otras personas como Fojeda, Pablo, que no sé quién es, pero en un foro aportaba cosas, Michel Marina, que reivindicó que en gimnasia se salta con los brazos en todos los tests y que tengo que poder hacer un test eligiendo si es con brazos o sin brazos. Y esta pregunta quizás le incomoda a algunos usuarios, pero de forma predeterminada todos los saltos de ChronoJam puedes elegir esto, o todos los saltos, por ejemplo, reactivos. Tenemos el DJA de ARMS y DJNA no ARMS, porque Michel Marina lo pidió. Josep María Paduies, que incidió mucho en que el test de Margaria Calamen estuviera, y estuvo, y muchos otros tests aparecieron, de tal manera que cuando Josep María leyó su tesis, tenía contados todos los tests que ChronoJam podía hacer, y en muchos de ellos era porque él lo había pedido. De hecho, incluso costaba contar cuántos tests tenía ChronoJam ya en ese momento. La novena iteración, que sería como la novena versión antes de tener un programa que le pudiéramos llamar ChronoJam acabado 1.0, fue la que Josep María pidió, que dijo, me gustaría que hubiera más de un ChronoPeak para poder medir carreras con un montón de variables diferentes a partir de una plataforma de contactos y fotocélulas, 2 fotocélulas, en el que incluso se pudieran llegar los estímulos a la vez. De manera que hay un contacto en la plataforma a la vez que tal vez hay un contacto en las fotocélulas y poderlo manejar. Esto fue el multi-ChronoPeak, que fue una aportación que, bueno, que la programé yo mismo,
pero que era para la tesis de Josep María y que de algún modo pues, fue una señal más de todo este trabajo que hemos ido haciendo con los años, ¿no? Y la iteración 1.0 con más lo típico, ¿no? La gente de Mac siempre hizo lo mismo. ¿Cuándo tenéis una versión para Mac? Son sus aportaciones, no, es broma, ¿eh? Hay gente de Mac que ha aportado otras cosas. Bien, dicho esto, seguimos con la presentación. Alberto nos dejó. Tuve que cambiar de director, no se ve ahora, pero no se ve en la imagen, voy a mover un poco la imagen de aquí, pero tuve que continuar la tesis doctoral con Miriam Guerra y fue un placer también porque me ayudó a ordenarme muchísimo todo el trabajo y de algún modo, pues, bueno, pudimos continuar, porque si una tesis dura muchos años, la gente nos va dejando por el camino y bueno, pues hasta allí el trabajo que pude hacer él a nivel de tesis, con él a nivel de tesis. Lo que sí que hice es dedicarle la tesis a Alberto, igual como, por ejemplo, Sergi Matas también lo hizo. En mi caso, si hablo mi tesis doctoral, la frase que le dediqué era corta, porque no quise escribir mucho, porque a él no le gustaba escribir, por algo le hablaba al ordenador. Entonces, no sé si ve en la pantalla, creo que no se verá, pero dice algo como... A ver si se ve. Si no, os lo leo yo, porque creo que se ve un poco borroso. La dedicatoria pone dedicada a Alberto García Fojeda, en este caso lo puse con J. Puse Ubeus, Alberto, ya funciona. La gent ho fa servir, ¿no? De algún modo, muchos años más tarde, acabé la tesis y lo que él había pedido inicialmente en muchas diferentes versiones, pues ya estaba y funcionaba. En ese momento, bueno, es muy difícil de decir el momento, pero de algún modo con los años hice un gráfico que lo puse en la tesis, en que iba diciendo con quién iba colaborando y quién iba aportando cosas a un software o un sistema que tiene tantas colaboraciones. En ese momento, ya en los inicios de CronoJam, de hecho, prácticamente, me uní con Josep María Padullas. Josep María se fue involucrando más y más en el proyecto, aunque él siempre se considera un hombre del INEF y de algún modo él sus aportaciones siempre es más para facilitar algo las ciencias del deporte en su institución y a sus atletas que al proyecto CronoJam en sí. Pero cada vez estos proyectos iban convergiendo y él iba dedicando más y más tiempo a CronoJam y de algún modo se iban uniendo estas pasiones que él tiene por lo que le envuelve. Y claro, él decidió tener un laboratorio abierto. Bueno, de hecho ya estaba abierto anteriormente, pero cada vez estaba más abierto. Las personas entraban cuando querían. Las personas cada vez eran personas más capaces, que eran personas que eran atletas y además, como he dicho antes, eran entrenadores y además eran deportistas. Y de algún modo también entraban las personas que venían por el perfil que yo conocía, que era la gente del software y hardware libre. Se iban uniendo, se hacían más instrumentos, se diseñaban test y se colaboraba con entidades de primer nivel mundial. Y todo eso fue a más. Lo que es que la historia que he estado explicando hasta ahora es más la historia de todos los inicios, porque sobre todo es la historia que es más importante en este momento de recordar a Alberto. Cuando Alberto se murió, le escribí una carta. Y esta carta la escribí la misma noche. La escribí en catalán, en un sitio web que manejaba con unos amigos. Y nada, ahora la he traducido hace un rato y la he puesto aquí y voy a intentar leerla, aunque sea rápidamente. Es una traducción que no está muy bien hecha, porque la he traducido rápidamente del catalán, pero bueno, creo que es correcta. La carta dice: no creo en Dios, al menos no creo en que puedas esperarnos allá arriba hasta que llegue nuestra hora. Creo que cuando físicamente no estamos, revivimos en los recuerdos de los demás. Dicen que bueno, no puedo leer la carta, simplemente está aquí, esto está colgado, ya la leeréis, me es un poco difícil. Pensaba que con los años no me impresionaría tanto, pero bueno, está aquí colgada y también colgaré las diapositivas. Alguna cosa divertida, bueno, pues cariñosamente le llamábamos Super Mario Bros. Y pensar en Super Mario Bros. Como un personaje con pocos medios, pero con mucho empuje y que podía sacar adelante un laboratorio y hacerlo crecer en instrumental, lo podía hacer crecer en proyectos y lo podía hacer crecer sobre todo en personas. Se olvidaba de mi nombre porque tenía problemas con los nombres y aquí reflejaba un poco lo de que todo lo suyo se llamaba Lolo, Lolo 1 o Lolo 2. De hecho, tantas veces soñé que si me hubiera llamado Lolo, si mis padres hubieran tenido la idea de llamarme Lolo,
él me hubiera podido llamar por mi nombre, pero él entraba en el laboratorio y me decía tú, o me decía becario, o me decía algo, cualquier nombre. De hecho, no me decía Mónica, porque en esa época fue la época que Mónica Lewinsky se hizo tan popular. Entonces, claro, decir Mónica al becario no era una buena cosa. Entonces, me decía tú o algo. A veces me decía Xavi, pero normalmente Lolo o lo que fuera, ¿no? Entonces, claro, si mis padres me hubieran llamado Lolo, hubiera sido todo mucho más sencillo. Siguiendo con la carta, bueno, un poco el empuje que conseguí gracias a él, tanto yo como toda la gente que estuvo alrededor suyo. Estoy diciendo esto, pero sé que Sergi Matas, que estuvo después y además estuvo en una época un poco más difícil porque ya estaba la enfermedad más avanzada, de algún modo también podía haber hecho esta presentación perfectamente y hubiera sido también una cosa muy pasional, como también él es, ¿no? Una persona así cariñosa. Y dicho esto, esta anécdota quería sí que decirla. Digo, superado el primer susto y habiendo vuelto de Pamplona, tienes que saber que Alberto tuvo unas ciertas facilidades para estar en las clínicas donde podían operarlo mejor, pero igualmente es una lucha muy difícil. Él volvió de Pamplona, estaba bien, pero volvió muy enfadado, volvió indignado porque él había estado ingresado un tiempo y alguien había puesto una contraseña en su ordenador. Le habían cambiado la contraseña de su ordenador. Porque él llegó a su ordenador y puso Lolo y vio que no se abría. O sea, decía que incorrecta. Entonces puso Lolo 1 y tampoco, Lolo 2 tampoco. Entonces dijo, me cago en la leche puta, Xavi, ¿qué pasa con la contraseña? Y yo le dije, Alberto, le pusiste Laura. Y fue la primera vez que puso un nombre que no era Lolo y era Laura, en nombre a su hija, que hace muchos años que no la veo, sí que he ido viendo alguna vez a Neus, pero le puso esta contraseña y bueno, se acordó que ya era un momento en que se estaba centrando mucho más en la familia y de algún modo en aportar y dar cariño a la gente cercana. Bueno, alguna cosita más que tampoco es tan relevante. Y nada, que no te vayas lejos, quédate entre nosotros. Muchas gracias por haber hecho este acto. Ha sido un placer haber podido colaborar. Y nada, he empezado con este Zoom, que de algún modo este objetivo que se abría y cierra el objetivo. Y gracias por vuestro tiempo.